bendición que nos da de tener la oportunidad de un día más y poder también pues alabarle y glorificarle. Así que allí en el pasaje que acabamos de leer, hermanos, en los versículos 7, 8 y 9, Josué 1, 7, 8 y 9, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en esta parte de las Escrituras. Voy a leer una vez más estos 3 versículos, donde la palabra del Señor dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, hermanos, es un pasaje pues muy conocido por todos, y quiero hacer una pregunta para iniciar. ¿A quién no le gusta que le vaya bien en la vida? ¿A quién no le gusta que le vaya bien en la vida? Bueno, yo pienso que a todos nos gusta que nos vaya bien en la vida, y pues hacemos todo lo que es posible para que en esta vida pues la pasemos bien, hacemos todo lo que es posible para que la disfrutemos, para que la gocemos, para que estemos contentos y contentos todo el tiempo. Josué es un personaje de las Escrituras pues sobresalientes en el pueblo de Israel, porque él lideró a esta nación para tomar posesión de la tierra de Canaán, esa tierra que Dios había prometido a su pueblo que se las daría. Y antes de emprender su liderazgo y dirigir al pueblo para la toma de esa tierra que Dios les había prometido, Dios pues habló con él y le dio algunas recomendaciones para que pudiese desarrollar y ejercer su liderazgo pues de la mejor manera, y que pudiese irle bien, que pudiese prosperar. Pero no solamente en el liderazgo, sino también en la vida misma. Estas recomendaciones o estos consejos que Dios le da a Josué son útiles para la vida, en cualquier área de nuestra vida. Así que quiero compartirles en este momento algunas de estas recomendaciones que Dios pues le da a Josué, para que también a nosotros pues nos vaya bien en la vida, para que prosperemos en nuestra vida, en nuestros asuntos, en todo prácticamente. Y si llevamos a cabo estos consejos o recomendaciones que Dios le dio a Josué, pero que también nos da a nosotros ahora, pues vamos a ver el fruto de ello. Así que pues vamos a comenzar diciéndoles en primer lugar que una de las recomendaciones que Dios le da a Josué es que debe tomar siempre en cuenta a Dios en su vida. Si queremos que nos vaya bien en la vida,
necesitamos tomar en cuenta a Dios. Muchos pues ya estamos entrando a los 50 y ya ha transcurrido pues muchos o varios años de nuestra vida. Los que hemos tomado en cuenta a Dios, pues nos hemos dado cuenta cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios pues ha estado con nosotros en todo tiempo. Sin embargo, aunque hemos tomado en cuenta a Dios en nuestra vida, también hay áreas, hay asuntos en nuestra vida en el que no le hemos dado lugar, no le hemos tomado en cuenta, y también pues hemos experimentado el resultado negativo de pues haber hecho a un lado a Dios o el no haberle tomado en cuenta. Pero pues esto pudiera ser una recomendación más efectiva todavía para los jóvenes, para los que están en la juventud, entrando a la edad adulta, comenzando a desarrollar pues la plenitud de la vida física, es para ellos de manera más efectiva. Y la recomendación entonces es que tomen en cuenta a Dios en toda su vida. Tomen en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida. Si así lo hacen, entonces pues van a evitarse pues muchos dolores, muchos sufrimientos, van a evitarse muchos problemas, muchas amarguras, muchos sinsabores que se van a encontrar en esta vida. Así que esa es la primera recomendación. Tomen en cuenta a Dios en su vida, en todo, en todo. Y si tú has vivido alejado o separado de Dios, pues entonces la invitación es que te vuelvas a Dios, a que regreses una vez más al camino del Señor, a vivir una relación cercana, personal con el Señor. Pero si tú eres una persona que ha vivido alejado y separado de Dios desde siempre, desde que nació, desde que vino a este mundo, entonces la recomendación es que primero tienes que reconocer que vivir alejado de Dios o separado de Dios es un error. Es un error que trae grandes consecuencias. Pero bueno, después de hacer este reconocimiento, pues la invitación es que te arrepientas y te vuelvas a Dios, reconozcas que eres pecador, que separado de Dios solamente tu inclinación es hacer el mal, a pecar. Entonces arrepiéntete, confiesa tu pecado al Señor, pídele perdón y confía o pon tu fe en Jesús como tu Salvador y tu Señor. Y de esa manera poder comenzar una relación personal con Dios. Y cuando eso hagas, estás comenzando a tomar en cuenta a Dios en tu vida. Y bueno, pues la invitación es que cuando empieces a tomar en cuenta a Dios en tu vida, sigas así. Que no dejes otra vez al lado a Dios en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu conducta, en tus planes, en tus proyectos. Que de ahora en adelante Dios esté presente en todo. Y los que ya somos de Cristo, bueno, pues hay que hacer un análisis de cuánto hemos tomado en cuenta a Dios y cuánto lo hemos hecho a un lado y retomar pues este principio, esta recomendación de tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es el primer principio o primera recomendación
que Dios hace a Josué, aunque no está así explícitamente, pero está implícitamente en los versículos anteriores. Ahora, la segunda recomendación es que debes hacer de la Biblia la guía de tu vida. Que la Biblia sea la guía de tu vida. Dice allí en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros también ahora. Y esto implica conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley, implica memorizar las Escrituras, versículos, capítulos completos y así muchas partes de las Escrituras. Porque esa es la manera en la que tendremos presente o traeremos siempre con nosotros la palabra de Dios. Aunque Dios le estaba diciendo a Josué acerca de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos primeros 5 libros formaban la ley, pero era lo único que existía en ese tiempo. Era lo único que Dios había revelado en ese tiempo. Pero en el tiempo de Jesús, ahora ya no solamente eran los 5 libros, sino eran todos los libros del Antiguo Testamento. A eso se le llamaba la ley y los profetas. Y era lo que cada judío y posteriormente cada cristiano debía leer, debía conocer y debía memorizar para traer presente la palabra de Dios todo el tiempo. Pero ahora, en nuestro tiempo, ya no solamente son los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, ya no solamente es el Antiguo Testamento, sino ahora es para nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En su totalidad son 66 libros de la Biblia. Así que la recomendación es que leamos y que en la posibilidad que tengamos memoricemos, porque es así como llevaremos la palabra de Dios en donde quiera que vayamos, o por lo menos aprendamos principios, aprendamos valores, aprendamos los mandamientos que Dios nos da en su palabra. Porque precisamente la palabra de Dios pues consta de mandamientos, consta de principios y consta de valores. Los mandamientos son indicaciones precisas, son indicaciones claras que Dios nos da en su palabra. Por ejemplo, ama a tu prójimo, está muy claro. Es una orden, es un mandamiento, ama a tu prójimo. Otro mandamiento es no robes o no hurtes. Está claro, está clara esa palabra, este mandamiento. No robes, no hurtes, no codicies. Esos son los mandamientos. Y como esos hay muchos en la Biblia, muchos en las Escrituras. Sobre todo, los mandamientos morales son los que van dirigidos a nosotros. Ahora, pero también hay principios. Estos principios son enseñanzas de las Escrituras que nos ayudan a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no son mandamientos. No son indicaciones claras y precisas, pero son pensamientos o declaraciones en las Escrituras
que nos ayudan a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hay momentos en nuestra vida que no sabemos si algo es bueno o algo es malo. Entonces, ¿cómo saberlo? La Biblia no dice específicamente sobre ello. Por ejemplo, lo que acabamos de ver en la clase, el alcoholismo, ¿verdad? O tomar alcohol, o un poco de alcohol más bien, ¿verdad? Porque sí habla específicamente de la borrachera. La borrachera es mala. Pero bueno, entonces, ¿cómo saber si puedo tomar una copita o no una copita de vino? ¿Verdad? No dice específicamente. Al contrario, muchos encuentran muchos pasajes de la Biblia en donde dicen, bueno, aquí dice que tomes vino, aquí dice que te alegres con el vino, aquí dice que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino para su salud, para su estómago. Bueno, entonces, ¿es bueno o es malo? Ahí es donde entran los principios que nos ayudan a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y también, pues, nos ayudan a discernir entre lo que es bueno y lo mejor, para que no solamente nos quedemos con lo bueno, sino que podamos elegir y hacer lo que es mejor, ¿verdad? Así que uno de los principios, por ejemplo, que encontramos en la Biblia, hermanos, es la regla de oro. Haz a los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. Allí no está diciendo qué es lo que debo hacer con los demás, ¿verdad? No está diciendo claramente, haz esto, haz lo otro, haz aquello. No, es una declaración que me ayuda a reflexionar, que me ayuda a discernir, que me ayuda a ver, o a juzgar las cosas y determinar si eso es realmente bueno, es correcto o no, y entonces llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. Haz a los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. Bueno, ¿y de qué se trata eso? Bueno, pues entonces voy a pensar, ¿qué es lo que no quiero que hagan conmigo? Y lo que no quiero que hagan conmigo, pues entonces no lo voy a hacer con los demás. ¿Verdad? Ese es un principio. Otro principio es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y así como estos, hay muchos otros principios en la Biblia. Pero también, valores. ¿Cuáles son los valores? Bueno, los valores pues son aquellos mandamientos, son aquellas enseñanzas, son aquellos principios que Dios pone o le da un gran valor o un valor supremo ante cualquiera otros mandamientos, ante cualquiera otros principios y valores que no vienen de Él, sino que vienen de los hombres. De hecho, en sí, todo lo que venga de Dios es valioso. Todo lo que venga de Dios es valioso. Ya sean mandamientos, ya sean principios, ya sean otras enseñanzas, otras recomendaciones, otros consejos, todo es valioso. Y nosotros debemos hacer de ellos los valores primordiales en nuestra vida. Así que darle el valor que Dios le da, dárselo nosotros también. Y dentro de estos valores, pues tenemos el amor, la paz, la paciencia, el respeto, la lealtad, el servicio, entre muchos otros valores que encontramos en las Escrituras. Entonces, pero para tener presente estos mandamientos, estos principios y estos valores, pues necesitamos leer las Escrituras, conocer las Escrituras, tenerlos presentes, como memorizándolas. Y de esa manera, pues las vamos a llevar donde quiera que estemos. Y vamos a poder hacer lo que Dios le decía a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Pero Dios le sigue diciendo a Josué, para que guardes, sino que de día y de noche
meditarás en él. ¿Qué significa esto? Esto nos habla, hermanos, de que necesitamos meditar en la palabra del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Donde quiera que estemos. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en el camino, sea en la plaza, sea donde quiera que estemos. Allí la recomendación de Dios es que estemos meditando en su palabra. Esto es, estemos reflexionando en su palabra. En otras palabras, estemos rumiando la palabra de Dios. Bueno, los animales que rumian son las reses, ¿verdad? Se dice que las reses cuando van a pasar guardan todo lo que puedan durante el día y cuando llega la tarde se echan y empiezan a rumiar. Esto es, a sacar otra vez el pasto y a masticarlo de manera que lo dejen más pequeño y así su aparato digestivo pues pueda procesarlo mejor y no les haga daño y sea de provecho para ellos. Entonces, de este ejemplo nosotros podemos tomar acerca de lo que debemos hacer con respecto a la palabra de Dios. Rumiar. Esto es leer, memorizar. Y después, durante el día y todos los días de nuestra vida, estar recordando, estar repasando, estar analizando, estar buscando que las palabras que hemos aprendido, leído de las Escrituras, tengan claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Que estas palabras nos ayuden a sacar conclusiones y conclusiones correctas que podamos poner en práctica y que tengan un resultado positivo para nuestra vida. Por eso el Señor dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, Esto es, inclusive antes de acostarnos o cuando hay insomnio, ¿verdad? Cuando alguien no puede dormir en la noche, en lugar de andar pensando en los problemas, en andar pensando en muchas cosas, inclusive pensamientos pecaminosos, en lugar de pensar en todas aquellas cosas que no valen la pena y que no tienen ningún beneficio y que no van a traer ninguna solución y ayuda a nuestra vida, mejor estar meditando en la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu de Dios vamos teniendo claridad, porque Él ilumina nuestro entendimiento y nos da claridad de aquellas cosas o aquellos mandamientos, aquellos principios que no tenemos muy claro de cómo aplicarlo a nuestra vida, de cómo aplicarlo a nuestro prójimo, de cómo aplicarlo en el reino de Dios o en la iglesia. Hay que estar meditando. Y otra recomendación que Dios le hace a Josué es que le dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto es, lee la palabra, memoriza la palabra, medita, reflexiona, aclara, saca conclusiones. Tenlo presente todo el tiempo. Pero no solo eso. Ahora, si has hecho lo anterior, entonces atesora esa palabra. Guárdala como un tesoro, para que la saques cuando la necesites.
puedas sacar la palabra de Dios y aplicarla a tu necesidad, como se hace con el tesoro. Los que tienen el hábito de ahorrar, por ejemplo, ahí están ahorrando, tienen guardado o tienen su guardadito, y cuando hay necesidad, pues entonces si no hay otro lugar de donde echar mano, bueno, se echa mano de ese guardadito. Está allí disponible para esos momentos de necesidad. Está guardando, atesorando lo que va a necesitar en un determinado momento de su vida. Lo mismo con la palabra de Dios. Así es como debemos aplicar esta palabra, guardarla, atesorarla, tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, disponible para cuando lo necesitemos. Y de hecho, en los momentos de necesidad, el Espíritu Santo echa mano de esa palabra guardada en nuestro corazón y en nuestra mente para ayudarnos. La usa para motivarnos, la usa para alentarnos, la usa para consolarnos, la usa para impulsarnos, la usa para el beneficio de nuestra vida. Pero si no tenemos guardada la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, si no la hemos leído, si no la conocemos, si no la hemos memorizado, si no conocemos esos mandamientos, esos principios, esos valores, ¿de dónde va a echar mano el Espíritu de Dios? Y entonces es allí donde batallamos. Es allí donde entramos en confusión. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? Y esto trae dolor, sufrimiento, tristeza. Muchas veces principio de amargura también. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y si ya la has guardado, bueno, pues ahora también dice, practícala, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hacer implica practicarla, vivirla, experimentarla. Pero como Dios nos los está diciendo, nos los está mandando, como Dios nos está advirtiendo, como Dios nos está recomendando, aconsejando, o sea, de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a la ciencia de Dios, no de acuerdo a nuestra propia sabiduría, no de acuerdo a nuestro propio entendimiento. De hecho, cuando en las Escrituras encontramos partes de ellas que no comprendemos, que no entendemos, que no sabemos cómo aplicarlo, pues Dios nos ha dado a su Espíritu para que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé discernimiento, para que podamos tener claridad en aquello que no hay claridad. Necesitamos hacer una interpretación correcta de las Escrituras, porque cuando no se ha hecho la interpretación correcta de las Escrituras, es como han surgido sectas y más sectas y más sectas y más sectas. Es así como se han hecho aplicaciones incorrectas, que en lugar de traer una respuesta positiva, se tiene una respuesta negativa o una experiencia negativa. Así que, entonces, hermanos, pues tratemos de hacer una correcta interpretación. Busquemos algún material por allí que tenga que ver con la hermenéutica. Hay que leerla para que nos ayude y nos dé los principios de una correcta interpretación, y así no nos llevaremos sorpresas
en cuanto a la aplicación de las Escrituras en nuestra vida. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Estos son algunos de los principios o algunas de las recomendaciones que Dios le dio a Josué y que Dios nos está dando a nosotros. Y en el versículo 9, miren cómo le motiva y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí Dios le está diciendo a Josué que se esfuerce y sea valiente en desarrollar la encomienda que Dios le estaba dando. Esa encomienda de llevar a la nación de Israel a la tierra prometida. Había que cruzar el río Jordán, había que conquistar las ciudades y los pueblos a través de batallas militares, así que no era sencillo, no era fácil tomar posesión de esta tierra, pero no era imposible, porque Dios le estaba prometiendo que iba a ir con él. Dios le estaba prometiendo que iba a estar con él y que Dios iba a pelear por ellos, pero siempre y cuando siguieran las recomendaciones y las indicaciones que Dios les estaba dando. Y parte de esas recomendaciones, pues es lo que yo acabo de compartir con ustedes. Tomar en cuenta siempre a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo también. Esfuérzate por tomar siempre en cuenta a Dios en tu vida. Esfuérzate en hacer de la Biblia la única guía de tu vida. Esfuérzate en meditar, en reflexionar, en analizar todo el tiempo la palabra de Dios. Esfuérzate en rumiar la palabra de Dios. Esfuérzate en guardar y practicar, vivir la palabra de Dios en tu diario vivir y en todos tus asuntos. Aplícala, practícala, vívela, experiméntala en todos tus asuntos, en todas las áreas de tu vida. Esfuérzate, se requiere esfuerzo. Se requiere dedicación, se requiere de planeación. Es asunto de decir: hoy voy a leer la palabra de Dios, un capítulo, 2 capítulos, antes de irme a hacer mis actividades, o antes de irme al trabajo, o antes de acostarme, o antes de hacer cualquier otra cosa. Pero es necesario esforzarse por hacer todo lo que sea posible para conocer las Escrituras, para leerla, para meditarla, para guardarla, para experimentarla, día tras día. Y le dice: sé valiente, entonces sé firme en hacer la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios aunque todo esté en contra. Aunque no sea fácil. Haz la voluntad de Dios aunque tengas que remar contra corriente. Porque vas a encontrar tropiezos, obstáculos o barreras en tu familia, o sea, en tu vida misma, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en donde quiera que vayas. Si lo encontramos dentro de nosotros mismos, porque hay palabra de Dios que a veces pues no queremos aplicar porque afecta a algunos intereses que tenemos, ya sea de placer, ya sea de gustos, ya sea de esfuerzo, pero también muchas veces con la familia, con los amigos, con otros, para no ser rechazados, para no ser discriminados,
entre muchos otros obstáculos. Pero ¿qué dice el Señor? Sé valiente, ten valor. Porque a veces presumimos de valientes, pero cuando se trata de poner por obra y en práctica la palabra de Dios, a pesar de los peligros y las circunstancias, muchas veces nos acobardamos. Yo he sido cobarde en muchas ocasiones. Y no puedo decir que no lo seré en el futuro. Pero la exhortación del Señor es: sé valiente, sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que si queremos que nos vaya mejor de lo que nos ha ido en la vida, pues apliquemos estas recomendaciones a nuestra vida. No importa si la hemos estado aplicando en el pasado, necesitamos seguirlas aplicando, no olvidarlas, además aumentarlas, porque no conocemos todas las Escrituras, no nos hemos memorizado todas las Escrituras, no hemos hecho una correcta interpretación de todas las Escrituras. Entonces necesitamos tomarlos en cuenta en el presente y en los días que vienen en el futuro. Esforcémonos, seamos valientes, no desmayemos. Aunque haya temores, pero hay que tratar de vencer esos temores, tomando en cuenta que Dios nos dice que estará con nosotros. Y si así lo hacemos, dice que haremos prosperar nuestra vida. Esto es, que nos vaya bien en la vida. Y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Esto es, en nuestros planes, en nuestros proyectos, aunque nuestros planes y proyectos tienen que pasar el filtro de Dios. Si Dios los aprueba, entonces sigamos adelante. Pero si hay planes, si hay proyectos que Dios no aprueba, mejor abandonarlos, aunque nos duela, aunque nos cueste trabajo. Eso si queremos que nos vaya bien en la vida. Pero si queremos que nos vaya más o menos que más, pues entonces cada uno va a decidir cómo aplicar o cómo tomar en cuenta o no estas recomendaciones de Dios para nosotros. Así que, hermanos, pues tenemos la palabra de Dios, hemos hecho una reflexión pues, corta en este tiempo, pero usted tiene todo el tiempo para seguir analizando y viendo lo que Dios quiere decirle en esta parte de las Escrituras, así como en todas las Escrituras. Pues ánimo, hermanos, echémosle ganas a todo esto para que nos vaya mejor en los días que vienen. Pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias porque siempre tienes el consejo, las recomendaciones, la enseñanza, la palabra, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Señor, gracias por esta enseñanza, esta exhortación. Todos seguimos necesitando de tu palabra, Señor. Todos seguimos necesitando de tu presencia mayor en nuestra vida. Todos seguimos necesitando que nos vaya mejor en la vida. Gracias porque pues tú nos has acompañado hasta aquí. Cada uno tiene experiencias diferentes, Señor.
A algunos nos ha ido mejor que otros. Pero también podemos decir que a otros les ha ido mejor que a nosotros. Esto ha dependido de cuánto hemos tomado en cuenta en todos los asuntos de nuestra vida. Pero gracias, Padre. Gracias porque pues los que estamos en ti y los que hemos experimentado tus bendiciones, tu presencia, tu ayuda, Señor, día a día en nuestras vidas, estamos agradecidos con lo que hemos recibido de ti y anhelamos seguir recibiendo más de ti. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica estas enseñanzas de tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, a procurar seguir conociéndola, Señor. Ayúdanos, por favor, a meditarla día tras día, a reflexionarla. Espíritu Santo, ilumínanos, ilumina a tus hijos, ilumina a tu pueblo, para que sigamos teniendo claridad en todas tus enseñanzas, tu palabra, todo lo que tú nos dices, Señor. Por favor, y ayúdanos a aplicarla a nuestra vida diaria, en todos los asuntos de nuestra vida. Pido que tu mano esté extendida para seguir bendiciendo, Señor, a cada uno de tus hijos y a tu pueblo entero. Por favor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos a ti en esta hora, Señor. Amén.